Pero el llamado que Dios nos hace es a morir al pecado. Hoy vamos a hablar un poco de ese tema. El amor de Dios es tan grande que no podemos comprenderlo totalmente. Pero eso no significa que vamos a tomar su sacrificio, su gracia salvadora, como algo que nos faculta para pecar deliberadamente y sin ningún tipo de control. Dios nos llama a estar muertos al pecado, pero muchas veces creemos que hay pecados y pecaditos. No, el pecado es pecado, hermano. Y Dios nos llama a una vida que se purifique cada día más a través de su presencia. Amén. Dios nos ha dado su gracia, pero no podemos abusar. Dios nos ha dado su gracia, su sacrificio, pero no podemos abusar. Le damos la gloria a Dios por eso. En el Antiguo Testamento hay muchísimos ejemplos de cómo actúa el corazón de Dios. Cómo una y otra vez Dios perdona el pecado de su pueblo, pero también de cómo Dios permite juicio para su pueblo. Eso también está en la palabra. Esos 40 años que demoró Israel en el desierto y esa generación que no vio la tierra prometida son testimonios de la misericordia de Dios, pero también de la justicia de Dios. Mis hermanos, esta palabra al primero que le está hablando es a mí. Confrontó mi corazón y me está diciendo, me está alertando, y creo que no es solamente conmigo porque el propósito de Dios es este. Nos está alertando a todos que tengamos mucho cuidado, que estemos alertas, que no nos involucremos en este círculo de no reconocer que Dios nos ha dado su gracia y que Él perdona un corazón arrepentido. Pero que si no atendemos a su llamado, no veremos la tierra prometida. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ubicarnos un poquito en un personaje bíblico muy conocido, muy hablado, pero en donde vamos a ver unas características que están relacionadas con este tema, con hasta qué punto nosotros podemos abusar de la gracia de Dios. Jueces capítulo 14, versículo 4, voy a hablar de Sansón. Creo que la mayoría conocemos más o menos por ahí la historia de Sansón. Y voy a leer en esta versión, me permiten ahí si voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice, su padre y su madre no se daban cuenta que el Señor estaba obrando en todo esto, con el fin de crear una oportunidad para actuar contra los filisteos, que en ese tiempo gobernaban Israel. Cuando yo leí esto, realmente me quedé inquieto. ¿Cómo así que Dios está obrando en el propósito cuando Sansón va a hacer lo que los papás le dijeron que no hiciera? Que fue a Timnat a buscar una filistea. Yo decía, pero ¿cómo, Señor? Y el Espíritu Santo me decía, lo que pasa es que Dios es sabio. ¿Cuánto cree que Dios es sabio? Amén, gloria a Dios. Dios tenía un doble propósito. En primer lugar, tenía el propósito que se iba a cumplir, que vamos a leer más adelante, que el pueblo de Israel fuera liberado de la opresión de los filisteos. Ese era un propósito. Pero había otro propósito, y era que Sansón aprendiera que si se metía con una filistea le iba a ir mal. Muchas situaciones de nuestra vida Dios las permite para escarmentarnos.
hay situaciones en nuestra vida en las cuales experimentamos consecuencias de situaciones en las que nosotros nos hemos puesto y Dios las permite para que aprendamos. El problema, y lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con eso, con saber si estamos reconociendo lo que está pasando, con saber si nuestras actitudes y nuestras acciones realmente nos están permitiendo saber por qué estamos donde estamos. Vamos a estar revisando otros aspectos de la vida de Sansón y del carácter de Sansón. Pero tenemos que tener claro eso. Muchas veces Dios ha permitido que entremos en deudas, que entremos en situaciones, en quebrantos de salud, en muchas circunstancias, para alertarnos, para decirnos, oye, eso no te conviene. El propósito de Dios permitiendo que Sansón fuera y desobedeciera a sus padres y se fuera con una filistea, era advertirle y decirle también a él, escúchame, si te vas a ir con una filistea, te va a ir mal. Ese escarmiento Dios lo permitió porque Él no quería que pasara lo que pasó con Sansón. Y de eso, ya les digo, vamos a ir enseguida al tema. En medio de estas situaciones, muchas veces Dios ha permitido que caigamos en una deuda, en un problema sentimental, en un problema de murmuración, de ira, etcétera, para escarmentar y afrontar consecuencias que nos alejen totalmente de esas situaciones. El problema es que muchas veces nosotros no aprendemos. Somos como el pueblo de Israel de dura cerviz. Ahorita vamos a observar 4 características que sucedieron en Sansón y que no permitieron que la voluntad perfecta de Dios para la vida de Sansón se cumpliera. La voluntad de Dios sí se cumplió, el propósito de Dios sí se cumplió en el pueblo. Pero Sansón terminó cumpliendo el propósito de Dios no en él, sino a pesar de él. No se cumplió el propósito que Dios tenía diseñado para Sansón. Se cumplió el propósito a pesar de la actitud de Sansón. Miren, vamos a ir a Jueces 14, 12 y 13. Estas características nos pueden evidenciar cuando estamos cayendo en lo que vamos a entender que es una especie de ceguera espiritual. Dice, Sansón le dijo a estos jóvenes, Jueces 14, versículos 12 y 13, les propongo un acertijo. Si lo resuelven durante estos 7 días de celebración, les daré 30 mantos de lino fino y 30 trajes de ropa de fiesta. Pero si no pueden encontrar la solución, entonces ustedes me darán a mí 30 mantos de lino fino y 30 trajes de ropa de fiesta. Sansón, el Espíritu de Dios había venido sobre él y logró vencer a un león. De ese león, cuando él nuevamente va por el camino, se formó un panal y salió miel. El don de Dios se había glorificado en Sansón. Pero Sansón estaba empezando a envanecerse un poco, a hacer jactancia de lo que Dios le había dado, a querer aprovecharse de lo que Dios le había dado, a querer tener una actitud prepotente. Les apuesto a que ustedes ninguno pueden resolver este acertijo. Tenemos que tener mucho cuidado de entender que el don de Dios es de Dios, que las capacidades que Dios ha podido desarrollar en nosotros son por la misericordia, por la gracia y por la voluntad de Él. Eso no es de nosotros. Eso no es para decir, no es porque yo soy.
es porque yo sí tengo, es porque conmigo sí. Y mucho menos para querer hacer alarde de eso. Porque esto es una situación que puede poner en peligro nuestra integridad y nuestro nivel espiritual. Lo vamos a seguir viendo. Entonces, en primer lugar, no podemos estar actuando buscando reconocimiento. Nuestra búsqueda debe ser que Dios sea glorificado. Amén. Denle un aplauso al Señor porque Él se lo merece todo. Jueces capítulo 14, versículos 16 y 17. La mujer de Sansón lloró delante de él y le dijo, y él le dijo, delante de él y le dijo, perdón, tú solo me odias y no me amas. Has propuesto una adivinanza a los hijos de mi pueblo y no me la has interpretado a mí. Él le respondió, he aquí, ni a mi madre ni a mi padre se la ha interpretado, y te la habría de interpretar a ti. Ella lloró delante de él los 7 días que estuvieron en banquete, y aconteció que el 7º día él se la interpretó, porque ella lo presionaba. Entonces ella explicó la adivinanza a los hijos de su pueblo. Si algo quería forjar Dios en Sansón era el carácter, la capacidad de mantenerse, de ser íntegro, no que se dejara llevar por sus emociones. Él mismo se lo dice, él le dice, oye, ni a mi papá ni a mi mamá se los he dicho, te lo voy a decir a ti, pero se lo terminó diciendo. Muchas veces entre los padres y los hijos le dicen, no, no, pero cuando se pone a llorar, sí. Entonces el hijo aprende que un no es no más llanto es igual a sí, entonces siempre va a llorar. Pero así también nos sucede a nosotros muchas veces. Muchas veces nosotros también cedemos. Es que quiero esto, pero no se puede, pero quiero esto. Entonces voy y me meto en una deuda, en algo que no podía pagar, que no está a mi alcance, pero me dejo llevar por las emociones y después estoy acá de rodillas pidiéndole a Dios que me ayude porque no sé cómo voy a hacer. Muchas veces, sobre todo en los jóvenes y aún en los adultos, la presión del grupo puede más que tus convicciones. No, esto no conviene a mi vida porque yo soy cristiano, yo soy cristiana, pero ante la insistencia terminas cediendo a tus emociones. Y después de eso, obviamente viene la consecuencia. Entonces, tenemos que estar muy atentos en que si algo quiere forjar Dios en nosotros, es la integridad en el carácter. Es que el no que está sustentado en la palabra tiene que ser no. No puede ser de pronto sí. No puede ser que porque de momento estoy emocionado, entonces sí. Tenemos que repensar mucho eso, porque a partir de eso se va construyendo en nosotros una ceguera espiritual, una situación que no nos va a poder permitir ver con claridad lo que está pasando. Por eso tenemos que esforzarnos por ser íntegros, por decir no es no. Sansón cayó en la tentación. ¿Cuántas veces jovencitos y jovencitas no caen en la tentación por no mantener el no? ¿Cuántas veces nosotros mismos, verdad, seguimos dejándonos llevar por la ira, seguimos dejándonos llevar por
la murmuración, por tantas situaciones que de igual manera desagradan a Dios, que de igual manera se vuelven, una vez escuchaba un mensaje como ratones en la cocina. Dios nos llama a ser íntegros. Amén. Él nos dotó con su Espíritu Santo para ayudarnos, pero necesitamos colocar nosotros una parte. Amén. Gloria a Dios. Dele la gloria al Señor porque Él es bueno y maravilloso. Y Él hoy nos está diciendo esto porque nos ama. Porque así como con Sansón no quiere cosas malas para nosotros, quiere cosas buenas. Quiere que el propósito con el cual nos diseñó y que tiene para nosotros, que a veces no entendemos, que a veces incluso no creemos, pero Él quiere realizarlo. Amén. Bueno, amén, y dele gloria a Dios porque Él quiere lo mejor para nosotros. Bueno, en estos 3 capítulos, en el 14, el 15 y el 16 de Jueces, durante esos capítulos vamos a ver que a pesar de que Sansón se va a buscar mujer a Timnat, luego va a Gaza con una prostituta, tiene que salir corriendo por allá y tumba las puertas. Durante estos 3 capítulos vamos a ver algo en lo cual el don de Dios sigue respaldando a Sansón, a pesar de que está haciendo lo malo. A veces nos puede suceder también eso, mi hermano, que como estamos sirviendo a Dios, estamos haciendo las cosas y aparentemente no está pasando nada, creemos que todo está bien. No, pero sí, cuando estábamos ahí, eso Dios ministró de una manera especial. No, pero si esa profecía estuvo conforme al corazón de Dios. No, pero es que en ese servicio eso se convirtieron tantas almas. Déjame decirte que el hecho de que Dios se glorifique no significa que tú y yo estamos bien delante de Él. Y que es necesario que estemos atentos a este tipo de situaciones, porque a veces nuestra tendencia es a creer que si Dios se está glorificando a través de mí, entonces es que yo estoy bien. Y como les digo, usted lee los 3 capítulos y en los 3 capítulos se va a dar cuenta que el respaldo de Dios, que aun cuando vinieron todos estos hombres que atacaron a Sansón, Dios le respaldó de una manera, esos son milagros sobrenaturales, sorprendentes. Y eso pudo hacer que Sansón pensara, no, pero es que don es mío y yo hago lo que quiera. Ya lo habían escarmentado la primera vez, que no le fue bien. La segunda vez tuvo que salir tumbando la puerta porque lo iban a matar cuando fue donde la Filistea. Porque ya van la segunda. La tercera, vamos a ver qué pasó. Jueces capítulo 16, versículo 10 al 17. Esta sí la vamos a leer en Reina Valera. Perdón. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, ¿cómo podrás ser atado? Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas, y le dijo a Sansón: los filisteos sobre ti, y los espías estaban en el aposento, mas él rompió de sus brazos como un hilo. Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras, descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Entonces él le dijo: si te hieres 7 quejadas de mi cabeza con la tela y las asegurares con estaca,
Y ella las aseguró con estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado mi cabeza, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Si hay una característica terrible en el diablo, es la persistencia. Él persiste en el propósito que tiene para dañar nuestra vida, para dañar el propósito de Dios. Déjeme decirte, mi querido hermano, que para que Sansón no se diera cuenta de lo que estaba pasando, ese hombre tenía que estar ciego. No, hermano, ahí todavía él está viendo. De pronto veía con los ojos carnales, pero espiritualmente ese hombre estaba ciego. Espiritualmente, ¿cómo no te vas a dar cuenta de esa treta que está armando el enemigo para ti? ¿Cómo espiritualmente no te vas a dar cuenta que esa suma de errores ya está tocando un fondo? Yo recuerdo que cuando yo estaba apenas comenzando en el Evangelio, el Señor me habló a través de una película. Estaba viendo una película de un amigo y de pronto hay una escena que me llamó la atención y que tocó mi corazón. Uno de los protagonistas le dice al otro: estás tocando la puerta del diablo y te va a abrir. Yo sentí así como que tuve que irme después a orar y a llorar. ¿Y qué sucede, mi hermano? A veces estamos jugando con la gracia de Dios. Estamos jugando con la misericordia de Dios, que es nueva cada mañana. Y estamos ciegos y no nos damos cuenta que estamos en una telaraña. Hoy Dios nos está hablando de esto, mis hermanos. No sé, para nosotros, para que le hablemos a alguien, yo no sé. Pero sí quiero decirte que Dios nos ama. Que el propósito de Dios de Sansón, con Sansón, que está al principio, no lo vamos a leer de pronto, pero el propósito de Dios era liberar al pueblo de Israel de ese yugo tremendo que tenían los filisteos y que Dios había permitido por la misma rebeldía de los filisteos, de los israelitas. Si usted va y lee Jueces capítulo 9, 10, 11, 12, se va a dar cuenta que constantemente el pueblo se iba a todo lo que Dios le decía que no hiciera. Y entonces Dios permitía que los pueblos donde ellos estaban gobernaran sobre ellos. Sin embargo, el oprobio que estaban sufriendo el pueblo de Israel en ese momento era tanto que Dios decide levantar a Sansón para que esto no sucediera, siguiera sucediendo. Entonces, quiero aclarar que el propósito de Dios se cumple aún a pesar de nosotros. Pero su propósito en nosotros se puede truncar si no actuamos con obediencia a Él. Yo no creo que en el corazón de Dios hubiera estado que Sansón muriera ciego, humillado y sepultado con una cantidad de filisteos. Ese no era el propósito de Dios para Sansón. Si leemos el inicio de Jueces, nos va a decir que el propósito de Dios para Sansón era que él libertara
a su pueblo del oprobio de los filisteos. Pero resulta que Sansón no solo estaba ciego espiritualmente, sino que esa ceguera espiritual lo llevó a una ceguera física, a una humillación real, a un sufrimiento real, a hacer burla de los filisteos, que al burlarse de él, de una u otra manera estaban pisoteando el propósito que Dios había hecho en él. Mi hermano, voy a leerte una palabra que Dios me regaló a través de una hermanita hace unos días, que está en Sofonías 3, versículos 7 y 8. Esta versión también es Nueva Traducción Viviente. Yo pensé, seguramente me temerán, sin duda escucharán mis advertencias, entonces no necesitaré intervenir otra vez y destruir sus casas. Pero no es así. Me levanté temprano para continuar. Se levantan temprano para continuar con sus malas acciones. Por lo tanto, tengan paciencia, dice el Señor. Pronto me levantaré y acusaré a esas naciones malvadas, pues he decidido reunir a los reinos de la tierra y descargar mi feroz ira y furia sobre ellos. Toda la tierra será consumida por el fuego de mi celo. No voy a aclarar tanto en el contexto de esta palabra, pero sí hay algo que resalto el día de hoy. Y es que Dios se duele cuando tiene que permitir que un filisteo te humille y te saque los ojos. A Él no le agrada. Y lo que menos le agrada es que muchas veces nosotros al día siguiente nos levantamos a hacer lo malo delante de Dios. Pero su amor y su misericordia es tan grande que Él, aún así, nos sigue amando. Y aún así sigue creyendo en nosotros. Así que, querido hermano y hermana que estás aquí, hoy este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón nos está hablando de cómo realmente tenemos que examinarnos. Tenemos que darnos cuenta si estamos abusando de la gracia que Dios ha derramado sobre nosotros. Pero sí quiero decirte que el Señor te ama profundamente, que Él cree y espera lo mejor de ti, pero que es necesario que tomemos decisiones radicales, que es necesario que hagamos lo que nos corresponde a nosotros, que nos apartemos totalmente, radicalmente de eso que Dios ya te ha dado a entender que no le agrada. Así que cierra tus ojos y vamos a orar. Háblale a Dios, porque Él conoce tu corazón, Él conoce tus batallas, conoce tus anhelos, pero también conoce tu debilidad. Padre, en esta hora te adoramos, Señor. En esta hora te damos gracias. En esta hora te bendecimos, Señor. Y te pedimos perdón, Señor, porque reconocemos que hemos fallado delante de ti. Padre, ayúdanos, Señor, a morir, Señor, al pecado, a morir, Señor, a todo aquello que nos separa de ti. Padre, ayúdanos a valorar el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario por nosotros, Señor. Oh, mi Rey, en esta noche te adoramos, Señor. En esta noche te bendecimos.
En esta noche reconocemos, Señor, que es por tu gracia que aún estamos aquí. Que te necesitamos, Señor. Que necesitamos que hagas un milagro en nuestra vida cada día. Que queremos que tu Espíritu Santo nos dé la fuerza para vencer el mal, Señor. Padre, pero que tenemos que empezar por el de nosotros. Que no podemos estar viendo tanto al otro, que debemos vernos a nuestro interior. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, porque queremos que el propósito tuyo se cumpla en nuestra vida. Señor, anhelamos que todos esos planes de bien que tú tienes para nosotros se realicen, Señor, se cumplan. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida de integridad, a vivir una vida de permanente búsqueda, Señor. Te lo suplicamos, mi Rey, en el nombre de Jesús, Señor. No queremos vivir una vida de rutina. No queremos vivir una vida vacía, Señor. Queremos una vida activa, Señor, en la cual tu Espíritu Santo cada día se manifieste en nosotros. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a ver, Señor, eso que está mal en nosotros y a quitarlo, Señor, con tu ayuda, pero también con nuestra propia decisión. Padre, glorifícate en nuestra vida de una manera especial, Señor. Oh, mi Rey, yo te pido ahora por cada uno de mis hermanos que están en este lugar, Señor. Sé tú, Señor, trayendo a ellos, Señor, esa respuesta, Señor, a esa necesidad. Sé tú, Señor, siendo el suficiente Salvador que eres para cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que tu gracia redentora, Señor, una vez más se manifieste en nosotros. Que nos ayude, Señor, a ser íntegros delante de ti y a crecer, Señor, en el Espíritu, en el conocimiento y en el amor hacia ti, Señor. Padre, en esta noche clamamos a ti, Señor, por este propósito y te damos gracias, mi Rey, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo, queridos hermanos.